¿Qué tan lejos puede llegar un gobierno para mantener su control absoluto? Corea del Norte esconde secretos que desafían la imaginación y aterrorizan al mundo. Desde campos de trabajos forzados hasta niños hambrientos comiendo maíz crudo, cada imagen filtrada revela un nivel de opresión que resulta insoportable de creer. Pero lo que estás a punto de ver no son solo fotografías. Son las piezas de un rompecabezas que muestran una realidad tan brutal como impactante. Prepárate, porque estas historias no solo te sorprenderán, sino que también podrían cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. ¿Qué puede ser más inhumano que un gobierno que explota a sus propios niños? El sol ardía en el cielo, pero no era suficiente para quemar el horror de lo que capturaba esta imagen. Niños, pequeños y vulnerables, eran obligados a realizar trabajos forzados en condiciones extenuantes. ¿Qué se sentía al estar bajo la atenta mirada de un soldado armado mientras sus manos cargaban herramientas diseñadas para adultos? En un país que proclama priorizar la educación, esta contradicción es más que irónica, es devastadora. Imagina que la risa infantil, ese eco universal de esperanza y alegría, sea reemplazada por el sonido de martillos y gritos de fatiga. Los niños que deberían estar en aulas aprendiendo sobre un mundo lleno de posibilidades estaban atrapados en un ciclo de esclavitud moderna, representado por un régimen que debería protegerlos. La cámara que capturó este momento no solo inmortalizó la escena, sino también una verdad que el gobierno norcoreano nunca quiso que se supiera. Es inquietante pensar que este nivel de control llega a los sectores más inocentes de su sociedad. La niñez, el tiempo de formación y sueños, es arrebatada sin misericordia. ¿Y qué podemos hacer nosotros, observando desde la comodidad de nuestras vidas? Reflexionar es solo el primer paso. El mundo necesita recordar esta imagen como un llamado a la acción. Mientras tanto, los ecos de sus pasos aún resuenan en esos campos y sus sueños siguen siendo sepultados bajo la tierra que trabajan. La opulencia de un centro comercial vacío, lujo o tragedia. En una imagen que podría confundirse con una escena cuidadosamente planeada, se revela la cruda realidad de Corea del Norte. Una mujer, vestida con ropa lujosa, empuja tranquilamente un carrito de compras lleno de productos importados. Sin embargo, el verdadero protagonista no es ella, sino el vacío absoluto que la rodea. Este centro comercial, reluciente y moderno, no es accesible para todos. Es un espacio reservado únicamente para la élite, un grupo reducido que vive en una burbuja de privilegios mientras el resto de la población lucha por sobrevivir. Este lugar no está desierto por casualidad. No es que falten compradores, es que los ciudadanos comunes no tienen permitido siquiera entrar. ¿Cómo interpretar este símbolo de desigualdad extrema? ¿Cómo convive la opulencia con la pobreza desgarradora fuera de sus puertas? En una nación donde muchos no tienen acceso a las necesidades más básicas, la existencia de un sitio como este es tanto un espejismo como una cruel burla. Las luces brillantes y los estantes rebosantes contrastan con las calles vacías y los mercados improvisados que los ciudadanos de a pie deben frecuentar. Este centro comercial es más que un lugar. Es un símbolo del sistema que divide, separa y margina. Tal vez la pregunta más inquietante sea: ¿cuánto tiempo puede mantenerse un espejismo antes de que se desvanezca? ¿Cómo sobrevive un pueblo sin recursos? En un rincón olvidado de Corea del Norte, la fotografía de un mercado gris revela una verdad que el régimen preferiría mantener oculta. Las improvisadas tiendas de madera, muchas construidas con materiales desgastados, son el único refugio para quienes necesitan productos esenciales. Aquí no hay escaparates brillantes ni pasillos pulidos, solo un precario intercambio de bienes donde lo poco que se consigue se paga a un precio desorbitado. En contraste con los centros exclusivos para la élite, estos mercados informales son el latido de la vida cotidiana para miles de ciudadanos. ¿Qué se puede comprar aquí? Un puñado de arroz, un poco de fruta pasada o cualquier otro artículo que haya escapado al control gubernamental. La escena es tanto un testamento de la resiliencia como una prueba de las condiciones asfixiantes que sufren los habitantes.
A pesar de las dificultades, estos lugares son un símbolo de esperanza. Cada cliente y cada vendedor desafían, en su manera más silenciosa, el sistema que intenta reprimir cualquier autonomía. Pero detrás de cada sonrisa y cada transacción se esconden historias de carencias, miedo y la constante incertidumbre de ser descubiertos por las autoridades. Es imposible mirar estas imágenes sin preguntarse: ¿qué tipo de vida se puede construir cuando los bienes más simples son un lujo? En un mundo donde lo cotidiano es extraordinario, los mercados grises representan mucho más que economía. Son una forma de resistencia y, sobre todo, de supervivencia. ¿Por qué un campo de arroz parece un desierto? En una tierra donde la agricultura debería ser el motor de la supervivencia, una imagen devastadora muestra un campo de arroz completamente árido. No hay rastro de verdes tallos ni del agua que solía alimentar esta tierra. Lo que debería ser un símbolo de vida es ahora un paisaje desolador, un reflejo directo de las políticas fallidas y del aislamiento económico que golpean sin tregua a Corea del Norte. La falta de maquinaria agrícola, fertilizantes y herramientas básicas ha convertido estas tierras en una sombra de lo que fueron. En un país donde cada hectárea cultivable debería ser clave para la subsistencia, el estado actual de estos campos revela algo aún más alarmante. El régimen prioriza la propaganda por encima de las necesidades más esenciales de su gente. Mientras intentan proyectar imágenes de modernidad y prosperidad hacia el exterior, estas tierras áridas son un grito silencioso que contradice esa narrativa. Los campesinos, quienes dependen de estas tierras para alimentar a sus familias, enfrentan una doble carga: la desesperanza de la escasez y la presión de un sistema que no ofrece soluciones. ¿Qué pasa cuando el suelo que has trabajado toda tu vida se convierte en tu enemigo? La respuesta está en la mirada perdida de los agricultores que día tras día ven cómo la falta de recursos les roba no solo el sustento, sino también la fe en un futuro mejor. Este campo, lejos de ser una simple imagen, es un símbolo del colapso silencioso de un sistema que ha dejado atrás a su propia gente. Un hogar que no debería existir. Oculta entre las sombras del régimen, una chabola destartalada revela la cara más brutal de la pobreza extrema. Sus paredes desgastadas, el techo improvisado y las grietas que amenazan con derrumbarse son testimonios silenciosos de la desigualdad y el olvido. Mientras el gobierno se esfuerza por proyectar una imagen de una nación próspera y unificada, estas estructuras son una herida abierta que contradice cada palabra de la narrativa oficial. En la escena, una cuerda con ropa colgada al viento y un pequeño huerto improvisado indican que alguien, contra toda adversidad, ha encontrado en este lugar un refugio. Sin embargo, llamarlo hogar parece casi cruel. En un país que afirma haber erradicado la pobreza extrema, esta chabola no solo existe, sino que representa el abismo entre las élites privilegiadas y quienes luchan por sobrevivir día a día. Cada madera rota, cada grieta en las paredes es una prueba tangible de la lucha por la supervivencia. Las familias que viven aquí lo hacen porque no tienen otra opción. ¿Cómo se duerme bajo un techo que puede caer en cualquier momento? Es un recordatorio desgarrador de que, en Corea del Norte, incluso el concepto de hogar está lleno de fragilidad y desesperanza. La existencia de estas viviendas no solo expone la ineficiencia del régimen, sino también la resistencia silenciosa de quienes se niegan a rendirse a pesar de todo. ¿Quién puede escapar de un campo de trabajos forzados? La fotografía es devastadora. Dos mujeres exhaustas trabajan en un campo de trabajos forzados, sus cuerpos marcados por la fatiga y sus manos agrietadas por largas jornadas de labor. Sobre ellas, un soldado armado vigila, asegurándose de que no haya descanso ni rebeldía. No hay escapatoria, no hay final, solo un ciclo interminable de trabajo que consume tanto el cuerpo como el espíritu. Aunque la existencia de estos campos no es un secreto, estas imágenes capturan algo más profundo: el abismo de crueldad que define el régimen norcoreano. Las herramientas oxidadas, el entorno desolado y los rostros de las mujeres narran una historia que las palabras apenas pueden abarcar. ¿Qué podría motivarlas a seguir adelante? Quizás sea el instinto de supervivencia o el conocimiento
de que cualquier intento de fuga sería castigado con algo aún peor que la muerte. Cada mirada vacía y cada movimiento mecánico son una muestra de cómo el régimen ha despojado a estas personas de su humanidad. Este campo no es solo un lugar de trabajo, es una cárcel sin muros, donde el único escape está en la resistencia silenciosa de quienes se niegan a rendirse completamente, incluso cuando la esperanza parece inalcanzable. ¿Qué dice un soldado exhausto sobre el sistema que lo obliga a cargar troncos? En una escena que desafía cualquier noción de autoridad, un soldado norcoreano se dobla bajo el peso de 2 troncos gigantescos. Su uniforme, diseñado para proyectar fuerza y disciplina, contrasta con su postura encorvada y el sudor que empapa su frente. Aunque los soldados simbolizan el control del régimen, esta imagen revela que ellos también son víctimas de un sistema opresivo. En Corea del Norte, el trabajo físico extremo no discrimina. Incluso quienes tienen armas en las manos no están exentos de la explotación que define al régimen. Este soldado no solo carga troncos, también lleva el peso de un gobierno que exige lealtad absoluta mientras agota a sus propios protectores. ¿Qué ocurre cuando aquellos que deben imponer el orden son tratados con la misma indiferencia que los ciudadanos a los que vigilan? Cada paso que da bajo esta carga es un recordatorio de que, en este sistema, nadie está realmente a salvo. Sus hombros no solo sostienen madera, también llevan el peso de un sistema que consume hasta a sus leales. Esta imagen no solo expone la dureza de las condiciones, sino también la fragilidad de un régimen que, al final, devora incluso a quienes lo sirven. ¿Qué esconde un aula vacía en el corazón de la educación norcoreana? En un país donde la educación es proclamada como un pilar fundamental, la imagen de un aula vacía lanza una acusación silenciosa al sistema. Los pupitres desgastados y las sillas perfectamente alineadas parecen preparadas para recibir a estudiantes que nunca llegan. Las paredes decoradas con material didáctico intentan proyectar una ilusión de normalidad, pero no logran ocultar lo evidente: la falta de herramientas reales para aprender y, más aún, la ausencia de aquellos que deberían ocupar esos asientos. El silencio en esta sala no es casual. Es el reflejo de un sistema que prioriza el adoctrinamiento político sobre la educación genuina. En Corea del Norte, el aula no es un espacio para estimular la curiosidad ni el pensamiento crítico. Es un lugar donde las ideas son moldeadas para servir al régimen. ¿Qué ocurre cuando una generación entera crece sin acceso al conocimiento necesario para transformar su destino? La respuesta es aterradora. Un pueblo sin herramientas para cuestionar, innovar o resistir. Esta escena va más allá del abandono físico. Representa el colapso de un sistema educativo que debería formar líderes, pero que opta por crear seguidores dóciles. En cada pupitre vacío hay un futuro robado, en cada página sin usar una oportunidad perdida. El aula, lejos de ser un símbolo de progreso, se convierte en un recordatorio de cómo el régimen utiliza la ignorancia como su arma más efectiva. En este silencio, el eco de lo que podría haber sido resuena como un lamento para toda una nación. El lujo de un metro subterráneo, realidad o fachada. En una nación donde gran parte de la población lucha por satisfacer sus necesidades más básicas, el sistema de metro subterráneo de Pyongyang parece pertenecer a otro mundo. Sus estaciones lujosas, decoradas con lámparas majestuosas, murales políticos y acabados que rivalizan con los de las grandes ciudades, son una muestra cuidadosamente diseñada para impresionar. Pero, tras esta apariencia de grandeza, se esconde una verdad incómoda. Este metro no es solo un medio de transporte. Su diseño, que incluye características de refugio antiaéreo, revela su verdadero propósito: proteger a la élite en caso de conflicto. Mientras tanto, fuera de la capital, millones de ciudadanos viven sin acceso a infraestructuras básicas como agua potable o electricidad. Este contraste expone una paradoja inquietante: un régimen que gasta recursos inmensos en la apariencia de poder, mientras deja a la mayoría de su población atrapada en la pobreza. Para muchos norcoreanos, este metro no es un lujo al alcance,
sino un símbolo de la desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades reales de su gente. Cada pasillo brillante y cada estación impecable son una burla para quienes nunca podrán acceder a este sistema. Más que un medio de transporte, el metro es una obra de propaganda cuidadosamente construida para desviar la atención de las carencias diarias del país. En su lujo, se oculta la fragilidad de una nación que prefiere proteger a unos pocos mientras abandona al resto. ¿Qué revela la fachada de un hogar típico norcoreano? En Corea del Norte, hasta las visitas turísticas están coreografiadas. Una imagen muestra un hogar aparentemente típico, con una computadora apagada y niños fingiendo trabajar en ella. Todo está diseñado para simular normalidad, pero el engaño es evidente. La falta de electricidad, los muebles mínimos y los objetos cuidadosamente colocados demuestran que esta no es una casa común. Es una escena construida para impresionar a los visitantes, ocultando la realidad de que la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso ni a estas modestas comodidades. Esta fotografía no solo expone una mentira, sino que plantea una pregunta. ¿Qué se necesita para sostener una narrativa tan controlada? En un país donde cada aspecto de la vida está supervisado, incluso los hogares se convierten en piezas de un teatro político. Una radio obsoleta que escucha solo al régimen. En un rincón polvoriento de una casa norcoreana, una radio vieja descansa como un testigo silencioso de la opresión. Aunque su diseño parece de hace décadas, no es un objeto decorativo, es una herramienta de control. Modificada para sintonizar únicamente los canales aprobados por el régimen, esta radio representa la falta de acceso a información libre. Mientras el resto del mundo avanza hacia la conectividad global, Corea del Norte permanece atrapada en un tiempo donde la censura es la norma. Los habitantes no solo viven bajo el peso del aislamiento físico, sino también del aislamiento informativo, que les niega cualquier perspectiva externa. Esta imagen revela más que una tecnología anticuada. Expone un sistema diseñado para mantener a su población en la oscuridad. En un mundo que se mueve hacia adelante, estas radios son un símbolo de cómo un régimen puede detener el tiempo para sus ciudadanos. Niños hambrientos comiendo maíz crudo. ¿Cómo se sobrevive a la desesperación? En una escena desgarradora, dos niños famélicos devoran maíz crudo directamente de las mazorcas. Sus rostros reflejan algo más que hambre. Muestran una desesperación profunda, la lucha diaria por sobrevivir en un país donde los alimentos básicos son un lujo inalcanzable. Este simple acto es un testimonio de las carencias extremas que enfrentan incluso los más jóvenes en Corea del Norte. El maíz, sin cocinar y consumido a toda prisa, cuenta una historia que las palabras apenas pueden describir. Estos niños no esperaron llegar a casa porque, tal vez, no tienen un hogar donde preparar su comida. El hambre no espera, y su necesidad de saciarla supera cualquier otra consideración. Esta imagen no solo contrasta con las declaraciones oficiales de prosperidad del régimen, sino que también plantea una pregunta inquietante. ¿Qué clase de futuro espera a quienes tienen que luchar incluso para comer? En sus ojos se refleja un llamado al mundo, uno que exige no olvidar a quienes viven en las sombras de un sistema que los ha abandonado. ¿Qué revela una alambrada electrificada en la frontera? A lo largo de la frontera entre Corea del Norte y China, una alambrada de púas electrificada se alza como un símbolo de opresión. No es para proteger al país de invasores, sino para mantener a su gente dentro, atrapada en una nación que no les ofrece escapatoria. Este muro, más que una barrera física, es una manifestación del control absoluto del régimen sobre sus ciudadanos. El cableado electrificado y los guardias armados son recordatorios constantes de los riesgos que enfrentan aquellos desesperados por escapar. Algunos lo intentan, desafiando la vigilancia y el peligro, pero pocos logran cruzar al otro lado. Cada alambre afilado y cada descarga eléctrica son herramientas de un sistema que castiga incluso la esperanza. Esta imagen no solo muestra un límite geográfico, sino también la frontera entre la libertad y la opresión. Es un recordatorio de que, para muchos, abandonar Corea del Norte no es una elección, sino una apuesta de vida o muerte. ¿Puede un banco sustituir a un hogar? En una escena tan trágica como reveladora, un hombre y su hijo descansan sobre un banco de madera,
rodeados por el vacío de una noche sin refugio. En un país que proclama haber erradicado la pobreza extrema, esta imagen contradice todo lo que el régimen intenta mostrar al mundo. Este banco no es un descanso temporal, es el único lugar que pueden llamar hogar. Sus pertenencias, meticulosamente organizadas junto a ellos, son pocas y hablan de una vida de carencias. No hay paredes para protegerlos ni un techo para cubrirlos. Cada noche que pasan allí, expuestos al frío y al peligro, es un recordatorio de las fallas sistemáticas que el gobierno intenta ocultar. Esta escena plantea preguntas dolorosas. ¿Cuántos más están en esta situación? ¿Qué tan lejos está esta realidad de la narrativa oficial? En los silencios de la noche, el eco de sus vidas es un grito que resuena más allá de las fronteras de Corea del Norte. Una cisterna en el baño, modernidad o necesidad. Una fotografía aparentemente común muestra el interior de un baño norcoreano, pero un detalle llama la atención: una cisterna de agua improvisada. Este artefacto, utilizado para almacenar agua, destaca no por su utilidad, sino por lo que representa. En un país que intenta proyectar modernidad, esta escena muestra las graves deficiencias de la infraestructura básica. La cisterna, colocada junto a un inodoro desgastado, es un símbolo de las dificultades cotidianas que enfrentan incluso aquellos que viven en hogares privilegiados. Si esta es la norma en viviendas consideradas modernas, ¿qué condiciones enfrentan quienes habitan en las zonas rurales o más pobres? Esta imagen desafía cualquier narrativa de prosperidad. Cada gota almacenada en esa cisterna cuenta una historia de carencias, de adaptaciones forzadas y de una vida donde lo básico se convierte en un lujo. ¿Cómo puede un sistema tan rígido ignorar las necesidades más fundamentales de su gente? La respuesta se encuentra en los silencios de imágenes como esta. ¿Cómo construir un hogar con nada? Una fotografía revela la crudeza de la vida en Corea del Norte. Edificios mal construidos, levantados con los pocos materiales disponibles. Las paredes inestables y los techos improvisados son una amenaza constante para quienes los habitan. Aunque estas estructuras se encuentran incluso en Pyongyang, la capital del país, las condiciones en áreas rurales son aún peores. En un país aislado y sin acceso a recursos internacionales, los ciudadanos deben arreglárselas con lo que tienen. Pero esta falta de materiales no solo es consecuencia de la pobreza, sino también de las prioridades del régimen, que destina sus recursos a propaganda y militarización. ¿Qué pasa cuando una casa deja de ser un refugio y se convierte en un peligro? La imagen pone de manifiesto que, para muchos norcoreanos, la seguridad básica es inalcanzable. Si estos edificios representan la norma en la capital, donde el gobierno busca mostrar su mejor cara, la pregunta es inevitable: ¿qué tan desesperadas son las condiciones en el resto del país? Las grietas en los muros no son solo físicas, también son un reflejo de un sistema que falla en proteger a su gente. ¿Qué significa quedarse dormido bajo el peso del régimen? La imagen de un soldado norcoreano durmiendo en su puesto es más que una simple muestra de cansancio. Es un reflejo del agotamiento extremo que enfrentan incluso aquellos que deberían representar fuerza y control. En un país donde el servicio militar es obligatorio, muchos terminan enfrentando jornadas interminables bajo estricta vigilancia y expectativas inhumanas. La fotografía, tomada en un momento de descuido, revela un aspecto poco conocido de la vida militar en Corea del Norte. Este soldado, vencido por el sueño, podría enfrentar severas consecuencias si es descubierto. Su postura, encorvada y vulnerable, transmite no solo cansancio físico, sino también el peso psicológico de un sistema que exige lealtad absoluta. ¿Qué lleva a alguien a este punto de agotamiento? Es una mezcla de trabajo extenuante, presión constante y un ambiente donde incluso los soldados deben temer al sistema que defienden. La imagen nos obliga a considerar que, en Corea del Norte, no hay escapatoria al cansancio, ni siquiera para quienes llevan armas. Cámaras de vigilancia en cada esquina. ¿Protección o control? En una calle aparentemente normal de Pyongyang, la presencia de cámaras de vigilancia no pasa desapercibida. Colocadas estratégicamente en cada rincón, estas cámaras representan el control totalitario del régimen.
Su función no es garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino monitorear cada movimiento, cada interacción, cada posible disidencia. Esta imagen revela el nivel de supervisión bajo el cual vive cada ciudadano norcoreano. En un país donde cualquier acto puede ser interpretado como una amenaza al régimen, la vigilancia constante no es solo una herramienta de control, sino también una forma de sembrar miedo. ¿Cómo se siente vivir sabiendo que cada paso, cada mirada está siendo observado? La respuesta está en los rostros tensos y las conversaciones susurradas de los ciudadanos que intentan navegar una vida llena de restricciones. En Corea del Norte, la privacidad no existe y las cámaras son el símbolo más evidente de un Estado que no deja nada al azar. ¿Puede un soldado escapar del peso del régimen? Una fotografía impactante muestra a un soldado norcoreano cargando 2 enormes troncos sobre sus hombros. Aunque se espera que los soldados sean símbolos de fuerza y disciplina, esta escena revela algo diferente: el agotamiento físico y mental que enfrentan, incluso aquellos que sirven al régimen. No hay armas en sus manos, solo herramientas de trabajo que reflejan una lucha diaria, incluso para quienes llevan uniformes. En Corea del Norte, los soldados no solo son guardianes del sistema, también son víctimas de él. Obligados a realizar tareas físicas extremas bajo condiciones agotadoras, su fuerza se convierte en un recurso más que el régimen explota. Cada tronco que cargan no solo es madera, sino también una representación del control absoluto que gobierna sus vidas. ¿Qué pasa cuando incluso los privilegiados del sistema son tratados como herramientas? Esta imagen obliga a reflexionar sobre la realidad de un país donde nadie, ni siquiera los soldados, está exento de sacrificios impuestos por un régimen implacable. Campos de trabajos forzados. ¿Un lugar sin salida? En una escena perturbadora, 2 mujeres norcoreanas trabajan en un campo de trabajos forzados, bajo la vigilancia cercana de un soldado armado. Sus cuerpos reflejan el cansancio, sus manos muestran las marcas de días interminables de trabajo pesado, y sus rostros son un testimonio de una existencia donde la esperanza es casi inexistente. Estos campos no son solo lugares de trabajo, son herramientas de control. Cada jornada comienza con la certeza de que no hay escapatoria, de que la alternativa al trabajo es un castigo aún más brutal. Las herramientas rudimentarias y las condiciones inhumanas son pruebas del abandono absoluto de cualquier derecho básico. ¿Cómo encuentran estas mujeres la fuerza para seguir adelante? Quizás sea el instinto de supervivencia o tal vez la falta de opciones. Lo cierto es que estas imágenes no solo revelan la existencia de trabajos forzados, sino también la crueldad de un sistema que convierte a sus ciudadanos en piezas desechables de su maquinaria. Retratos obligatorios de los Kim, símbolo de lealtad o control. En cada hogar norcoreano, un retrato de los líderes Kim ocupa un lugar central, no por elección, sino por obligación. Estos cuadros no son decoraciones, son un recordatorio constante del control omnipresente del régimen. Su presencia en cada sala no solo simboliza el poder de los Kim, sino también la falta de libertad de sus ciudadanos. La imagen de un hogar modesto con un retrato prominente es tan común como inquietante. A pesar de las carencias que enfrentan muchas familias, este objeto es obligatorio, un reflejo de las prioridades del sistema. No tenerlo podría interpretarse como una falta de lealtad, un riesgo que nadie quiere correr. ¿Qué significa vivir bajo la mirada constante de un líder que nunca conociste personalmente? Para los ciudadanos norcoreanos, estos retratos no solo decoran las paredes, también pesan sobre sus vidas, recordándoles que en este sistema no hay espacio para el libre albedrío ni para la individualidad. ¿Un hogar diseñado para impresionar o para sobrevivir? En Corea del Norte, incluso los hogares están diseñados como parte del espectáculo del régimen. Una fotografía muestra una casa presentada como típica para turistas, con una computadora apagada y 2 niñas simulando escribir en ella. A primera vista todo parece indicar modernidad, pero al observar de cerca, la verdad se revela. No hay electricidad. Esta casa no refleja la realidad de los norcoreanos comunes,
sino un escenario cuidadosamente preparado para reforzar la narrativa del régimen. Cada detalle está planeado, desde los muebles mínimos hasta las poses ensayadas de las niñas. Pero, ¿qué ocurre cuando termina la visita? Las habitaciones quedan vacías y la fachada de normalidad desaparece con los turistas. Esta imagen plantea una verdad inquietante. En un país donde las apariencias son más importantes que las condiciones de vida, incluso los hogares se convierten en herramientas de propaganda. Cada objeto en este lugar cuenta una historia de engaño, una estrategia para ocultar la verdadera lucha diaria de sus habitantes.